pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y ahora lo voy a leer en la TLA, que dice, pero tú, Timoteo, mantén la calma en todo momento, soporta los sufrimientos y anuncia siempre la buena noticia. Haz bien tu trabajo. Me gustaría que nos detengamos en estas dos palabras, ser sobrios y soportar. Soportar, el significado que cualquiera lo puede buscar, dice sostener o llevar sobre sí una carga o peso. O también dice tolerar o llevar con paciencia. Si no está en nuestro corazón el hecho de que tengamos la capacidad de ser personas que soporten, no vamos a poder avanzar, digamos, o prosperar o tener la victoria. Porque en sí lo que la vida necesita siempre es que nosotros salgamos victoriosos de todas las situaciones. Pero hay muchos tips previos que hay que tener en cuenta. O sea, si uno no es sobrio o no es una persona que sepa soportar, que si vos buscás y escudriñás qué es soportar, es llevar algo con responsabilidad, es llevar algo con paciencia, es llevar algo que tiene un peso, el poder soportarlo, digamos, y podés escudriñar muchísimo más sobre cómo soportar, qué es soportar. Y lo mismo con la palabra sobrio. Por ahí sobrio se ve muy vinculado a lo que es no estar borracho, por ejemplo. Claro. Pero la palabra sobrio no es... adicción, cualquier tipo de adicción. Claro, sí. Pero justamente en la Biblia no está tratando de eso, porque si no en la TLA diría no estén borrachos. Claro, no estén... Sino que Se me viene a la memoria, si no me equivoco, la historia de Gedeón, que cuando fueron todos los soldados, si no me equivoco, a tomar agua, que algunos se acostaron. Y otros como que de rodillas estaban tomando así y agarraban así el agua. Entonces yo digo que los que se acostaron no fueron sobrios. Los que se acostaron estaban como desatentos, por así decirlo, y fueron sobrios los que sí se arrodillaron y estuvieron tomando. Por eso fueron ellos a la guerra después. A mí me gusta mucho lo que puso acá Misa cuando nos pasaba el estudio, que relacionaba la palabra sobriedad con el autocontrol, con el dominio propio. Es decir, ser sobrio es también esto. Y fíjense que son todas palabras que van relacionadas. La paciencia, también esto de soportar, de tener autocontrol, de tener dominio propio. Claro. Y nosotros sabemos que Pablo, la persona que escribió esta carta, el libro de Timoteo es una carta que le escribió Pablo, el apóstol Pablo, a como su discípulo Timoteo. Y eran como consejos que le daba como para que aplique en su diario vivir. Claro. Yo sé que en otro momento le dice, mira, yo no te di un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Entendés? De dominio propio. Dominio propio es una palabra muy interesante que está relacionado completamente con la sobriedad. Fíjate que acá lo que veíamos en este estudio dice la sobriedad relacionada a la templanza, al autocontrol, que no cae en excesos de adornos en el cuerpo. Dice, la sobriedad es un estado para permitir la entrada del Espíritu Santo en nuestra mente y corazón. Claro, esa parte está buenísima, ese concepto que dice, la sobriedad es un estado necesario para permitir la entrada del Espíritu Santo en nuestra mente y corazón, porque fíjate que si nosotros estamos todo el tiempo, o fluctuamos todo el tiempo en no ser sobrios, es decir, en estar emocionalmente desequilibrado, en todo el tiempo... no estar en esa capacidad de ser alguien que soporte la aflicción, no estar en la capacidad de alguien que soporte las situaciones, sino más bien como que cae en una lucha y esa lucha lo vuelve como dramático, melancólico y quizás como que hasta incluso lo atrasa en el tiempo. Si uno cae en esa de emocionalidad, digamos, el Espíritu Santo no puede trabajar en nuestra mente y corazón porque nosotros le estamos dando lugar a no soportar, a no luchar contra eso, digamos. Justamente creo que fue el domingo que decía, no sé quién lo dijo, si el pastor o Nahuel, pero era de por qué te abates, alma mía, digamos, que nosotros tengamos la posibilidad todo el tiempo de estar en esa lucha no de decir, bueno, estoy en una,
no sé. Pues sé que quiero contar una anécdota y digamos como para aflojar un poquito. Nosotros saben que siempre lo cargamos al Lau, porque el Lau cuando tiene alguna situación, algo que le pasó, dice, amigo, estoy muy luchado. Estoy muy luchado, ¿Qué significa? A ver, para traducirlo en el lenguaje por ahí de comentarios nuestros de amigos, me pasó algo que me dejó medio enojado o algo por el estilo. A veces sí, obviamente es más profundo. Pero ustedes saben que hoy arranqué la mañana, viste, muy para atrás. Me levanté. ¿Vieron cuando te levantás 10 minutos tarde? Pero viste que no es que lo planificás, sino que decís, bueno, o sea, a ver, a veces te haces el tonto y decís, pospongo la alarma. Claro. Esta vez verdaderamente yo me levanté 10 minutos tarde. Esos 10 minutos empezó a desencadenar un montón de situaciones que digo, ay, señor, viste, cuando ya empezás. Y justamente acá se ponía a prueba el autocontrol, el ser sobrio en mi vida. Voy a buscar a Martu, la llevo a la facultad y estoy viniendo para acá para traer los equipos porque no teníamos nada armado, porque como habíamos viajado no teníamos armado el estudio de streaming, estábamos contrarreloj. Y sabe que dejo dejo la valija con todas las cosas y me había olvidado las 3 camaritas chiquitas de acá. O sea, las camaritas, fíjense, son así las camaritas muy chiquitas, entonces las teníamos guardadas en otro lugar. Claro. Y ahí dije, ay no. Y ya verdaderamente sentí el fuego, pero no del espíritu, ¿entendés? Era el fuego de decir, ay, qué bronca, señor. Pero en ese momento dije, ya está. O sea, apelé un poco también a decir, bueno, che, voy a ser sobrio, necesito tener autocontrol. Esta situación no puede ser más grande que yo, porque digo, el día, si yo arranco el día en enojo, si yo arranco el día en bronca, si yo arranco el día en mal ánimo, si yo arranco el día perdiendo el autocontrol, o sea, dejando de ser sobrio, ¿qué es lo que me va a esperar para el resto del día? Claro. Entonces dije, bueno, listo, ya está, hay que solucionarlo. Gracias a Dios llegamos a tiempo, pero era una decisión determinante. Vieron que hay como una frase medio cliché que dice, bueno, que un segundo del día no te puede robar la cantidad de otros segundos que tiene el día. No, ahora no recuerdo cuántos segundos tiene el día, pero hay como una frase medio cliché que va por ahí. Pero verdaderamente hay algo que a mí hemos escuchado hace muy poquito que me marcó mucho, que era decir, mira, lo que vos leas durante la mañana, lo que vos escuches durante la mañana, es un poco lo que vas a hablar durante el resto del día. Y si yo en ese momento me alimentaba de enojo, claro, ¿qué era lo que iba yo a transmitir el resto del día? De enojo, de bronca, de ira. Obviamente uno estaba un poco mambiado, ya venía de algunas situaciones, pero en algún momento tuvo que hacer un freno. Cuando ya me olvidé de la cámara fue como la gotita que quería rebalsar el vaso. Claro. Pero en ese momento es decir, señor, ya está. Porque si no el resto del día voy a atravesarlo bajo esta amargura, bajo este enojo. Voy a empezar a ver todo con los ojos de la bronca. Y no con los ojos de la sobriedad y el autocontrol. No sé, Abu, por ahí que a veces está medio luchado en alguna situación. Sí, no, a mí... Sí, igual vamos a hacer un hincapié en que tampoco de todos los días y una locura así, por las dudas, porque capaz que se interpreta. Como todo, en algún momento me pasan situaciones, como cualquier ser humano, en el que tengo días que estoy luchado. Pero yo quería llevarlo a la reflexión de cuando yo un momento de mi vida, tenía que dejar una cosa. Sí. Y empecé a decirme, ser sobrio, pero era con mis fuerzas. Y yo, digamos, esto, algo que aprendí fue que me lo decía y pude luchar contra eso bastante tiempo, luché, y había momentos de flojera. Ahora, lo que sí me di cuenta que cuando yo me acerqué a Dios, cuando empecé a pedirle al Espíritu Santo que ajustara Él esa sobriedad, que Él mantuviera esa sobriedad, fue muy distinto porque la decisión dejó de ser mía, comenzó a ser del Espíritu. Ya ese dominio propio del que está hablando en Timoteo, justamente no es que le dice, Timoteo, vos ahora tenés dominio propio, no. Dentro tuyo hay un espíritu que es el Espíritu Santo que tiene un dominio propio, claro, y que si vos te sometés al Espíritu Santo, vas a ver que vas a tener el control de tus emociones y el control de tu espíritu. Pues eso confirma lo que él está diciendo, es que cuando nosotros caemos en la no ser sobrio, es porque el espíritu se alejó de nosotros. O nosotros del espíritu. Exactamente eso. Claro, sí. Pero, porque el espíritu nunca... En sí está siempre atento a nosotros. Es que nosotros no le damos tanta atención. Claro, sí, pero en definitiva se entiende lo que quiero decir. Sí. O sea, en el momento en el que nosotros le damos lugar
a no soportar la aflicción, a no ser sobrio, es porque realmente estamos alejados de Dios. Cuando le dedicamos quizás un día entero a renegar o una semana entera a renegar, es porque realmente estamos decidiendo vivir más esta lucha en la carne que en el espíritu. Porque ahí lo que está invitando Pablo es a que seamos sobrios y soportemos la aflicción, no que reneguemos, ¿entendés? No que nos pongamos sino, ¿por qué? Porque el hecho de que nosotros seamos sobrios y soportemos hace que el Espíritu Santo pueda seguir trabajando en nuestra vida, porque para el Espíritu Santo es necesario que vos estés ready siempre, no cuando vos quieras, no cuando vos tengas ganas, no cuando vos digas ahora me siento bien, no cuando vos digas ahora tengo un buen humor, no cuando vos digas ahora estoy tranquilo para hacerlo, no, siempre. Por eso es necesario que nosotros practiquemos la sobriedad, porque la sobriedad es como un estado de ánimo, o sea, nosotros tenemos que decidir ser sobrios y decidir ser personas que soporten. Es como una especie de característica que tenemos que tener nosotros. Es como, ahí dice en la TLA, de tener paciencia también. Que también... Sí. Mándale. Que creo que también es una... No sé si decirlo una característica muy pastoral, por así decirlo, pero por ahí la sobriedad termina siendo también lo que le permite a otras personas acercarse a nosotros. Porque, por ejemplo, si alguien que tiene muchos problemas emocionales nos ve que nosotros somos personas sobrias, que nos mantenemos calmas, que cuando ellos se quejan nosotros estamos bien, cuando tenemos el mismo problema nosotros estamos gozosos, esa misma persona que ve sobriedad en nosotros, el día de mañana se acerca y nos pregunta, che, ¿por qué vos no te preocupás por las cosas? ¿Por qué a vos esto no te genera algo raro? ¿Entendés? Y vos le decís, mirá, yo tengo a Cristo. Y en mí está el espíritu de dominio propio. Exactamente eso. Mira, cuando hablabas del agua se me venía a la mente decir, nuestras fuerzas son limitadas. Nuestras fuerzas para... Si uno quiere tener dominio propio con sus propias fuerzas, va a tener algún momento de flaqueza. En algún momento va a la carne ser más fuerte que el espíritu. Una vez el pastor me decía esto, o Nahuel, no me acuerdo. Me decía, el pastor dice, ¿qué es vivir conforme a la carne? Nosotros pensamos que vivir conforme a la carne es decir, no, yo vivo todo el día pecando. Sino, vivir conforme a la carne es vivir sometido a las emociones. Es decir, como decía Misa exactamente recién. Es decir, yo no quiero buscar a Dios cuando estoy contento, cuando digo, qué bendición, que ganó Central, jugó Argentina, ganamos contra Brasil, listo, ahora sí voy a orar. No, uno tiene que estar, dice, en todo tiempo, a tiempo y fuera de tiempo, estar, como decía el Misa, siempre ready. Y es una cuestión de que el Espíritu Santo es el que nos va a transformar. A veces nosotros nos cegamos en que, no, nosotros nunca vamos a poder cambiar nuestro carácter. No, yo soy así y me voy a quedar así. No sé si han escuchado, han tenido alguna conversación de que yo soy así, nunca voy a cambiar. Yo creo que el primer paso es, hace poquito leía la palabra, que es presentarse en oración con un corazón sincero. Un corazón sincero, ¿qué sería? Mira, Señor, vos me conocés, vos sabés que yo soy calentón. Vos sabés que yo soy medio vago. Vos sabés que yo pospongo todo para el final. Entonces es con un corazón sincero. Y ahí decir, mira, conociendo esta debilidad que tengo, Espíritu Santo, ayúdame a salir adelante, ayúdame a mejorar mi carácter, ayúdame a alimentar al Espíritu para que la carne cada día mengue. Y por último, lo que quería decir es que también relacionado con lo que nos había mandado Misa, cuando uno decide escuchar al Espíritu Santo y hacerle caso, es como una semillita que estamos plantando en nuestra vida, y el fruto de eso, ¿qué va a ser? Paciencia, templanza, amor. El fruto de eso va a ser algo que vamos a ir atesorando en nuestras vidas y que se va también reflejar en otras actitudes y en otros momentos, en otras circunstancias. Si yo no insulto a uno que está manejando, que por ahí a veces me pasa y digo, no le insulto, pero digo, loco, mirá, tiene la derecha, no tiene la derecha y se quiere mandar igual. Pero si en ese momento uno se queda callado, es una semillita que el Espíritu Santo va tomando y que a su tiempo va a dar un fruto que va a ser recompensado en paciencia, en templanza, en amor. Sí. Para mí es clave porque nosotros no hay un nivel de ser grises o tibios, ¿ok? Porque o uno es sobrio o es totalmente lo contrario. En algunas ciudades se practica tener un cuartito para orar. O sea, solamente exclusivamente en tu casa tener un cuarto para orar. Y
Y fíjense que orar, no va a venir un ángel y te va a poner de rodilla y orar. Es una decisión que tiene que nacer totalmente de vos, ¿entendés? O sea, el hecho de orar, si vos no lo haces, nadie va a ayudarte a orar. Totalmente decisión tuya ponerte a orar. Y por eso es importante ir al cuarto de guerra cuando quizás tenés una pequeña lucha. Capaz que tenés un conflicto ahora y Dios te va a dar gracia, Dios te va a dar la templanza, Dios te va a dar la paciencia. Pero si nosotros nos enroscamos en la situación, y encima casi siempre son situaciones muy pequeñas y pasajeras, las cuales nos hacen, por así, desenfocarnos de la nada y decir, uy, no. Entonces, el cuarto de guerra es muy importante, que es la oración. Así como nosotros tenemos que decidir todos los días orar para salir de casa, también tenemos que orar en la pequeña situación que surja o también en las aflicciones grandes. Es la única manera que podemos soportar las aflicciones, no sacando conclusiones con nuestra mente o viendo qué hicimos mal, qué fue lo que... ¿entendés? Entonces, lo importante es que podamos decidir ser sobrios. Así como decidimos orar para luchar, también decidamos ser sobrios. Y una cosa te lleva a la otra, o sea, así que para mí es importante que tengamos en cuenta eso. Vos en la calle te vas a encontrar gente que está desilusionada, va a haber gente que está enojada, va a haber gente que va a estar contenta, va a haber gente que va a tener esperanza, va a haber gente que como te digo, se deja llevar por las emociones. A ver, no digo que esté mal, uno a veces se pone contento, a veces se pone enojado. El tema es que cuando eso condiciona y nuestra esperanza por ahí está más puesta en las personas que en Dios, ahí sí es un factor como para decir, mira Señor, yo particularmente yo hice eso, es decir, independientemente de los pensamientos que tenga uno, independientemente de lo que ocurra, uno ora por la persona que Dios puso en ese lugar de gobierno. Y por ahí veía que ya hay personas que por ahí se predisponen para mal cuando hay así alguna situación política, teniendo sus razones capaz que tienen sus razones, claro. Pero qué importante también en ese momento es elegir, decir, bueno, confío en el Señor. Sé que es una situación difícil, sé que un poco viste la prédica de un amigo nuestro el día sábado, decir, mirá, tengo que poner precio, no sé cómo vender, estoy en una situación de crisis, de trabajo, no sé cómo poder afrontar esta semana. Como lo decíamos, no lo vamos a poder hacer con nuestras propias fuerzas. Es el Espíritu Santo el que nos va a dar la guía, la templanza, pero está en nosotros, como decía Misa, no va a venir un ángel y te va a decir, mira, ahora sí, te preparo un momento, arrodillate. No, hay un momento que también uno tiene que destinar y también conocer la forma en la que Dios le va a hablar a cada uno. El momento del día. Si, por ejemplo, vos tenés un momentito tranquilito la noche, que ese sea tu momento, ese sea tu cuarto de guerra. Capaz que anticipándote y orando por el día siguiente. Si vos por ahí te levantás bien temprano y te gusta ponerle a la mañana arrancar un día en oración, listo, vamos por ese momentito. Cada uno lo tendrá de manera diferente. Pero es muy importante eso, que estemos preparados, revestidos con la armadura del Espíritu Santo. Él te viene pidiendo que vos seas una persona sobria y alguien que soporte, porque si no, lo otro no lo vas a poder hacer. Porque si vos un día decidiste enojarte, hay un alma que tiene necesidad, pasó por al lado tuyo y no viste esa necesidad. Entonces, es muy importante. O sea, son características que un cristiano tiene que tener, digamos. Con esto no estamos diciendo de que yo ahora se me cruza una moto en Pellegrini y yo digo, no, oh, amado del Señor, tendrías que haber esperado el semáforo en rojo y haberte detenido. Capaz que uno se enoja, la verdad que uno se enoja. Pero es una situación... Claro, no voy a negar también que Dios me creó como un ser que tiene emociones. Ahora, voy a someter mis emociones porque yo sí voy a los Salmos, leo que David sometía sus emociones a Dios. Claro. Dios le decía, así como recién Misa comentaba, oh, ¿por qué te abates, alma mía? También habla, estoy solo y afligido. No sé, mis enemigos ocultos. Obraba por un montón de cuestiones, en particular que lo afligían, que le hacían tener miedo, que también le enojaban. Hay oraciones de venganza. Pero vos mismo lo dijiste, oraba. Él oraba, tipo, eso es importante. Si tenía bronca, oraba. Claro. Si estaba contento, oraba. Porque dice que danzaba también, cantaba. Si estaba mambeado, oraba, ¿entendés? Claro. Y justamente, si se había equivocado, si estaba arrepentido, oraba, ¿entendés? Entonces, ayunaba si estaba, se había escuchado. Claro. Y justamente, ¿quién lo decía? Pablo lo decía estando quizás desde una cárcel, o sea, una persona súper
teniendo esa posibilidad de seguir evangelizando y multiplicando lo que Dios le daba desde su peor estado de situación. Y también es entender la temporada, digamos, en la que estamos. Y podríamos ahondar en las veces que perdimos la sobriedad. Yo, por ejemplo, muchas veces la perdí cuando perdía el colectivo. O sea, si yo... Cuando perdía Central. No, el Central no. Pero ponerle que llegaba a la parada y el colectivo pasaba así y decía... Ya está, no voy a hacer lo que iba a hacer. Lo que voy a hacer... Ya está. No lo Día hago. perdido. ¿Entendés? Claro, sí. Y capaz que me volvía a mi casa y mi vieja me decía, ¿qué haces acá de vuelta? Yo creo que una vez lo conté que era cuando los días que llovía, Ajá. los días que llovía y yo quería andar en skate, que yo el día anterior había dicho voy a ir y voy a bajar este truco Claro, y sí, ya sí. tengo el mejor día de mi vida, y voy a volver en goce. Me levantaba, llovía. Era llorar y quejarme y decir, no, pero Claro, cómo me claro, podría todo. Pero bueno. Pero igual, o sea, yo creo que muchos quizás han perdido este estado de sobriedad, este estado de paciencia con las elecciones quizás. Sí, y es un buen sabe. momento para que se refugien más en Dios que en esas cosas, digamos. Claro. También yo creo que si hubiese perdido Argentina al Mundial este año sería un calvario, básicamente. Bueno, Sí. y a veces se lleva a extremos que son tristes, o sea, que son, Claro, son sí, muy, sí, muy sí. tristes. Hay personas que han perdido muchas cosas por claro. dejarse Influenciar por influenciar una pasión. por una bueno, pasión. ahí hay un concepto justamente que dice, o sea, aquella persona que no es sobria, digamos, lo que termina haciendo es tomando decisiones impulsivas. Hay momentos en los que no vas a poder decir, bueno, che, freno, oro y después acciono. Claro. Sino como que hay momentos en los que uno tiene que estar prevenido de antemano, ser sobrio, de ir preparando en oración. Por eso Claro. es muy importante lo que decíamos del rey David, que estaba orando en todo momento. Y saber cuando uno está conectado y alineado con Dios. Es, por ejemplo, mira, cuando nosotros, por ejemplo, ponerle que ahora vamos a comprar comida acá a la media cuadra, vamos a comprar una viandita. Y ponerle que el Agu no está. Yo digo, bueno, le llevo esta al Agu, porque sé que eso le va a gustar al Agu. Yo no, capaz que no lo llamé al Agu y le dije, Agu, Claro. escuchá, hay filé de pollo, hay filé de merluza o hay milanesa. Yo sé que el Agu va a elegir filé de merluza. Claro. Porque yo ya conozco, yo ya paso tiempo con él. Pero a veces el Señor nos presenta una situación en la que no tenemos tiempo, pero ¿a dónde apelamos a la sobriedad y al dominio propio? Cuando ya de antemano veníamos orando, ya de antemano veníamos teniendo esa relación con Dios para que cuando se llegue el momento ya sabemos por dónde tenemos que ir. Claro. Quiero saludar a la gente porque no saludamos a nadie. Tipo, nos saludó Brian Facu Romero, dice, buen día chicos, ¿cómo andan? Reportando después de un tiempo. La Juli se reía cuando contábamos sobre el de la Juli. Que no fue cuando tenía que estornudar y se aguantó de su estornudo. Dice, hola chicos, comparto. Dafne dice, re sí y amén. Andás a ver a qué dijo sí y amén, Sí. no lo vimos. Pero esperemos que haya sido algo bueno. Claro. Cami Ortiz dice, eso pasa mucho cuando se juega al 1 y te ganan. No. Y Natalie Gómez dice, así es. ¿Cómo rompe amistades el 1? ¿Cómo Sí. saca lo peor de cada grupo de amigos? Es medio cizañera Luna. Medio cizañero. Ey, Sí. cuando le hacen comer 16 cartas, 24 cartas, chao, se termina toda la sobriedad. ahí. No. No importa si tiene 5 años, si tiene No, 20 mal, sí, años la sí, persona, sí. si me está ganando, Vos ¿Qué, sabés- qué otro juego? El fútbol, por ejemplo, el fútbol entre... No, bueno. El fútbol amateur, por ejemplo. Sí, y yo doy fe de eso. El fútbol amateur y dentro de la iglesia hace que los jóvenes pierdan totalmente la sobriedad. O sea, por un partidito donde vos tenés que poner 500 pesos para jugar, capaz que te terminás agarrando piña con tu amigo. Claro, ¿entendés? Tipo, claro. eso es una locura. capaz que- Agarrarse a piña yo creo que es demasiado. capaz Yo que sí he oraste dicho... antes No, de pero ir. escúchame, si llegás a insultar o a empezar a gritar o a Sí, enojarte, ya bueno. perdiste la sobriedad. ¿Entendés? Ya perdiste totalmente la sobriedad. Vos sabés que yo he dicho, nos han metido un gol y dije, y sí, nos merecemos perder. Tipo, literalmente en el Es medio un del partido. montón. Escucha, Natalie Gómez, no sé si viene de TikTok, viene de Instagram, la verdad que no sé porque creo que es nueva oyente. Dice, todo bien chicos, lo que Dios les da para que hablen. Dice, bien. Como que no, nos saluda. Muy, muy interesante. Yo creo que ahora sí vamos a hablar un poquitito, como para descomprimir, de lo del viaje, solamente para hacer un balance. Solamente la parte de streaming, de decir qué bendición que Dios nos permitió poder llevar todo el equipamiento, que funcione.
Sí, sí. Mal. Nosotros teníamos la duda de que íbamos a ir para allá y no sabíamos si efectivamente iba a funcionar todo el streaming. Pero yo creo que es una puertita que se ha abierto. Desde Bariloche se ha hablado a otras ciudades y se ha podido predicar. Y ahora tenemos otra puertita abierta que es la de nuestro querido amigo, podríamos decir, Ajá. Osvaldo, Sí, para ir a otra provincia de nuestra querida República Argentina. ¿Cómo vieron el programa allá? ¿Cómo les gustó hacerlo? A mí me sorprendió que hayan dado con el wifi del cel. Es verdad. Eso Porque fue además re- también estábamos en un lugar donde había mucha señal. Yo un poco sabía que eso podía funcionar. Pero más allá de eso, sabemos que fueron días cansadores, agotadores, y aún así pudimos estar Sí, siendo por fieles. ahí- Vos sabés que Nahuel nos decía eso, dice, ¿cómo se llevaron, dice, el programa para allá? Dice, no, de ser constante. Yo como que nos felicitaba por eso y es una bendición. Por ahí sí costó un poquito más. Por lo menos a mí me pasó que era como que costaba un poquito más. El último día, por ahí, fue como, bueno, no, a la mañana no, pasemos un Y poco por el largo. altercado también que hemos Sí, tenido. sí, eso fue muy También justo en el horario. También es que no se nos hizo fácil, digamos. Sí. Hubo. Haz tu obra de evangelista. Ahí hubo. Y mantuvimos la sobriedad. Sí, sí. Lo hicimos después. Pero creo que igual también necesitábamos ese día, el último día, por lo menos hacerlo más tarde, tener como un tiempito, como de, no sé si decir descanso o de intimidad, por así decirlo. Pero fue una bendición, la verdad. Acá dice Natalie Gómez, dice, entré recién y encontré el streaming. Soy de Jujuy, bendiciones. Oh, una Ey, bendición. muy interesante. Nosotros somos de Rosario. La semana pasada estuvimos en Bariloche y la semana que viene, Dios dirá. No, mentira. La semana que viene en Jujuy, si Dios quiere. Nah, Viajaban a full. pero la verdad que ponerle, yo como viví el streaming de la semana pasada, yo creo que fue constancia. Fue capaz que no estábamos al 100 porque verdaderamente estábamos agotados con la cabeza Sí. por ahí en muchas cosas, con cosas de acá, con cosas del viaje, pero aún así el Señor nos enseñó, porque sabe que cuando nosotros hablamos acá, lo primero que aprendemos somos nosotros, o los primeros que de Dios nos habla somos nosotros, porque esto de ser sobrio, yo ahora cuando se me cruce una moto por Pellegrini, voy a Ah. tener que decir, Señora amada. te alabo, Padre, porque le ocultaste estas cosas a los sabios y se las revelaste a los que son como niños. No, sí. Encima dice sobrio en todo, así que no en es todo. como que uno puede decir, bueno, en esto me parece que no, mejoran las cosas de la iglesia. No, en todo, ¿no? Tipo, Todo. Al partidito de fútbol. Claro, todo, Qué todo. fácil es ser sobrio cuando tenés ganas. Decir, ay, no, si hoy tengo una paciencia espectacular. Hoy, Claro, sobrio. hoy estoy de buen humor, así que vamos a hacer lo que haya que hacer, ¿no? Claro, pero en realidad cuando el día me difícil... pasó, vos sabés que me pasó viniendo, ahora me acordé recién. Viniendo ver. para acá, estaba caminando por calle Córdoba y venía una persona de frente. Diciendo, basura. No, pero venía una persona de frente y ponele, vos teníamos un rincón, o sea, muy chiquito para pasar. Y ponele, él se estaba tirando como para este lado y yo me tiro para acá. Y cuando me tiro para acá, se tira para acá y como que yo dije, bueno, Nos se va a dar Bueno, le cuenta. rompo la cabeza. No, pero fue como que medio chocante cómo se tiró, como que me fue como medio así, ¿viste? Yo dije, bueno, yo dentro mío como que sentí un poco de ira y dije, bueno, paso, no me voy a enojar por esto. Dije Claro. yo, ¿viste? Dije eso, pero era como para enojarse. No, a mí pero en, bueno, fue... en la moto, por ejemplo, me pasa todo el tiempo. Si yo me tuviera que enojar por la moto, todos los días... Estaría embroncado todo el Todos día. los días sería un día de mal humor. Mira, les propongo... O por la lluvia, Les por propongo al chat que charlemos a título de anecdótico. Pequeñas cosas que te sacan, por ejemplo. Pequeñas Claro. cosas que te sacan. Yo creo que... Que te sacan de tus cabales. Te sacan de tus cabales. Yo creo que, por ejemplo, esto es muy chiquito, pero admito que me ha enojado. Es que cuando vas caminando, por ejemplo, que llovió o que baldearon el patio y algo así, pisás y se te moja el pantalón y decís, se te moja. no, loco, no. Yo ya empiezo, digo, no puede ser. Yo soy medio calentón. Yo Esa- le tengo que decir a la audiencia, yo soy medio calentón. Medio enojado, pero acá, mira, ya nos están diciendo. Dice, el lag en los juegos. No. No, es buenísimo. Ey, eso es verdad, te da pin, tenés que cerrar todo. Vos sabés que a mí me pasa eso de lo Cuando de se te va el internet, una locura. Me pasa eso lo de las baldosas muy seguido. Pero no sé por qué me pasa tan seguido. Acá en el centro está lleno de baldosas. Baldosa floja. Y el otro día me estaba yendo a Bleri
piso así, Chao. A los amigos de Blackie. el zapato y el pantalón, pero no lleno de barro, lleno de barro. La peor. Y llegué allá, pero con el zapato todo manchado y tipo, fue como, ¿qué me importa? Claro. Fue como, ¿qué me importa? Bueno, hace muy poco llovió, no me acuerdo cuándo fue, si fue el sábado o el domingo que fuimos a la iglesia. No. Y yo iba en la moto, ya había dejado de llover, pero claro, quedó toda mojada la calle. Y la rueda va salpicando. Uy, no. Cuando miro los pies tenía todo salpicado hasta la rodilla. Ey, hasta la espalda, viste que a veces cuando frenás. No, bueno, pero en la moto no pasa eso. En la bici pasa eso. En la bici. Pero bueno, si te pasa en la espalda, yo me vuelvo a mi casa y te tengo que cambiar. ¿no? Tipo, Cuando suena la alarma de otro que no está. Por ejemplo, mi padre tiene puesta una alarma a las 19:30 en su celu, todos los días. No sé para qué, si nunca a las 19:30 tiene que hacer nada. Claro. O sea, literalmente. Pero por ahí, qué sé yo, ponele que se va a bañar, ponele que tiene que hacer algo. O mi papá tiene 2 teléfonos. Tiene uno que es para el trabajo y otro que es para su vida personal. Claro. Entonces a las 5 de la tarde lo deja el teléfono, lo deja en mi casa. Ponele que se fue al súper, se fue a caminar, no sé. Y 7:30. No. Y vos decís, no, ¿por qué está sonando la alarma esta? Y obviamente estamos exagerando. Pero viste, a veces decís, oh, qué bajón. bueno, sí. algo que aprendí con el tiempo a mantenerme sobrio, digamos, y paciente, fue el trabajo, porque nosotros las sesiones de fotos las coordinamos un horario. Siempre me llegan 40 minutos más tarde. No, Entonces yo he aprendido a qué hacer durante esos 40 minutos. Claro. ¿Entendés? Porque otra persona, ¿qué haría? Se va y le dice, no, te cobro re caro, ahora no sé Claro. qué. Yo he aprendido a mantenerme ahí un poco en mis cabales porque las primeras veces me re enojaba. Ey, acá la Julia dice, a mí, dice, cosas que me rompen el dominio propio. Las injusticias o los esfuerzos al cohete. Dice, yo también. Dice, el trabajo más que nada. Yo creo que la gente que tiene atención al público, o sea, que trabaja en atención al público, son personas que Dios está probando constantemente su dominio propio. ¿Entendés? Por Bueno, eso- justamente eso, cuando yo estaba en el depósito, había veces que trabajaba gratis porque hacían mal un cálculo en la caja y no cerraba, era porque cobré mal o devolví el vuelto mal y era perder el día, básicamente. Sí, Encima pero- estaba como 5 o 6 horas trabajando y yo tenía la posibilidad de enojarme, llorar y saber y decir, ya fue. yo tenía un amigo mío que, por ejemplo, que trabajaba en un kiosco, en un mini. El Jere creo que trabaja en un mini, no sé si nos está escuchando. Y por ahí hay gente que es repiola, o sea, por ahí hay gente que viene, que es buena onda, que te saluda. Y hay gente que viene, dice que me contaba cada anécdota de gente que se queja de los precios, cosas así. Y capaz que mi amigo decía, mirá, escuchá, yo no tengo nada que ver, a mí me bajan una lista y se la terminan agarrando con él. Pero qué feo a veces cuando tu trabajo es con el tema de los reclamos, de que tenés que agarrar gente enojada, verdaderamente tenés que tener una gracia de O la gente- hacer bajar un cambio a las personas. La gente de ANSES, si no me equivoco, por ahí, Sí, sí, son sí. gente que... Les pagan por su paciencia, literalmente no le pagan por su trabajo, le pagan Hola. por su Para paciencia. mí les pagan para hacerte perder la paciencia. También, las dos. Bueno, vos Escúchame, sabés que llenaste igual- este formulario y lo hiciste firmar por el cónsul de Italia el domingo a las 5 de la mañana, si no, no te puedo atender. Puede ser igualmente, que también el chat confirme. Si es que en los recepcionistas es como que hay un sesgo de que te van a tratar mal. Es como Claro. que un Sí. recepcionista te va a tratar mal. Vos ya vas medio ahí como diciendo, espero que no me tire la mala. porque- Exacto, a mí me Cuando tenés que ir a hacer un repasa. trámite, yo creo que, por ejemplo, cuando tenés que ir a hacer un trámite, yo creo que ya tu mente va a decir, bueno, voy a renegar. Voy preso. No, Pensaba lo peor, ¿viste? Bueno, a mí me pasó yendo a la escuela que dije, o me pasó, no, la vez que me pasó, ¿sabes cuándo fue? Que mantuve la sobriedad a full, cuando nos sacaron la moto, Man. que tuve que ir a poner el rostro para lo de la multa, y yo dije, ¿qué pasa? Contexto, la moto era de mi hermana, y bueno, una vez con misa nos sacaron la moto. Pero la cuestión es que antes de No me salir, quemé, loco. antes de salir, Sí, ya era él que le habían sacado, Claro. pero ahora ya te metió a vos. bueno, pero antes de salir fue como diciendo, bueno, yo sé que me van a verduguear, pero como la moto de mi hermana, yo tengo que aguantarme. sí Claro, o sí. Uy, qué feo eso. Ahora vamos a charlar sobre Entonces yo llegué, pero ustedes no se dan una idea de cómo esa persona me trató. Ey, me Y yo- gusta lo que está diciendo Agus para una mini reflexión rápida. Pero fíjate cómo Agus tuvo que mantener la sobriedad porque había algo importante que era poder recuperar la moto lo más antes posible. O sea, él tuvo que mantener
La moto. mantenerse con dominio propio, no decir nada que no tenga que decir, porque realmente estaba ante una persona importante como un juez. Sí, sí, ¿Ok? sí. Entonces la reflexión está en que hay algo importante que es el evangelio. Es importante que nosotros nos mantengamos sobrios para poder darlo, digamos. Claro. Porque hay alguien importante también que nos está mirando y nos está tomando el tiempo a ver qué. ¿Cómo está el Misa de afilado hoy? Se vino afilado. Natalie nos dice, a mí me pasó la semana pasada. Salí cambiada y pasó un camión, pisó un charco y me ensució. Dice, un olor tenía esa agua y me tuve que volver a cambiar. No. Dice, sí me reenojé, pero al toque me puse bien. Y acá Analía dice, Analía trabaja en la municipalidad, dice, la atención al público requiere total dominio propio. Yo creo que sí, sí. Y a veces uno va predispuesto, pero está muy interesante lo que decía Lago, que a veces tenemos que ir y ya sabés que qué feo cuando tenés que ir, Y agachar agachar la cabeza. No, encima lo peor de ese día que, o sea, la mujer que me iba a atender era como la cereza, por así decirlo, porque en el camino, todas las cuadras que fuimos caminando y desde que nos levantamos, mi hermana... Sí, bueno, mira, ahora voy tomando un poco más de conciencia. No puedo porque decir yo- nada, tío. No voy a decir Yo en nada. ese momento no conocía a tu hermana. Ahora sí me doy cuenta de capaz que te habrá Me batió. pajarito carpintero y ta, 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 ta. Che, o por ejemplo, me pongo también a veces cuando uno se tiene que hacer el enojado o el ofendido, ¿viste? Me pasó que yo me acuerdo que me habían demorado un montón de tiempo para darme el título de secundario. Ya había terminado la secundaria y lo necesitaba. Ya me habían inscrito en la facultad. Me dicen, che, mirá, te anotamos. Dice, pero venite, te lo van a dar, ponerle en marzo al título. Poner que era febrero. Bueno, dale. Todos los colegios normales lo daban en marzo al título. Y ponerle que ya había pasado hasta noviembre, una cosa así. Tipo, y no me lo daban. Y la última vez que fui fue como decir, escúchame, mira, yo voy a perder un montón de dinero porque tengo que recursar toda la... No sé, que le dije, o sea, le digo, qué mentiroso me dicen. Pero le digo, tengo que sí o sí resolver esto, si no, le voy a decir a la escuela que me pague, qué sé yo, no sé qué. Y ahí, y estaba el título, ¿entendés? Pero a veces decís, qué bronca, No, cómo no me lo dieron antes. Y a veces uno por ahí sale de esa situación y dice, bueno, por lo menos me tuve que hacer ofendido, pero por lo menos me rescaté mi título. Sí, sí, sí. De Diego. Yo creo que 11 y 11 le metemos a un ratito más o estamos para acordar. No sé cómo andan los pibes, yo muy agradecido con el tema hasta ahora. Creo que la gente comprendió lo que es la sobriedad. Podríamos dejar... ¿Cómo lo relacionamos con el dominio propio? ¿Viste? Podríamos dejar, si quieren, algunos tips, como algunas herramientas para que utilicen de acá en adelante y durante la semana. Por ejemplo, un buen tip es no golpear nada, por ejemplo. Malísimo. un buen- Si se enojan, no golpeen la pared. Un buen tip es orar, mantenerse en oración, sí, mantenerse cerca del Señor para que esas emociones que quieren salir a la luz no salgan, porque el Espíritu Santo está ahí diciéndote, escúchame, no te enojes. Otro tip. No romper nada tampoco. Daba lo obvio, ¿viste? Pues te vas a arrepentir después. Claro. Sí, también trabajar el carácter de no ser impulsivo, porque si capaz que te pasa algo instantáneo que rompe totalmente tu emoción, o sea, algo que te sorprende Disruptivo. y vos tenés que impulsar tus emociones porque hay algo que te está atravesando de manera sorpresiva. Por ejemplo, Es como que uno se tiene que tomar una pausa y ahí ir a la oración rápidamente. Claro. Pero, ¿por qué? Porque si no van a nacer tus emociones, va a salir tu impulso de adentro, digamos, que son cosas negativas probablemente. Entonces es necesario. Fíjate que ahí está comprobado psicológicamente que los jugadores de fútbol, antes de patear un tiro libre, se toman un respiro y hacen como Ronaldo. sí, es verdad. Hacen como Ronaldo. Que hace, Montiel, ¿viste? Que dice ¿ok? que lo hizo. Y Montiel también en la final del mundo. ¿Qué hacen ahí? Es como que ellos se toman un respiro, lo cual comunica a todas tus células, creo que es, que un tiempo de oxígeno para que no sientas como una ansiedad o un impulso negativo a nivel emocional, digamos, y puedas desenvolverte en una situación bastante compleja con tranquilidad. Entonces es necesario que nos tomemos quizá un tiempito para respirar y decir, bueno, voy a orar. Porque si no, capaz que una situación te atraviesa de golpe y vos lo primero que vas a hacer es responder mal. Y bueno, así es como quizás un jugador de fútbol que necesita
solucionar, qué sé yo, un penal como lo que le tocó a Montiel en la final del mundo contra Francia, 3-3, toda la gente gritando, Claro. respiró y pateó, digamos. Otro tip sería que si estás jugando a la pelota y te pegan una patada, no te agarres a piña. Ese es un buen tip también, claro. que no te agarres a piña. Bueno, a mí, por Bueno. ejemplo, a mí, por ejemplo, Claro, el audio me mira como diciendo, ¿qué estás diciendo, flaco? a mí jugando a la pelota, por ejemplo, me empujaron. Sí. De hecho, me golpearon en la boca, me salía sangre. Me quebré, tuve 3 meses sin trabajar, pero nunca sentí ningún tipo de enojo. Pero si alguno Claro. va a decir, este loco está loco, ¿cómo no te va a enojar con ese partido de fútbol? Bueno, por ejemplo, Daphne dice algo acá. Dice, Opa. a mí me sirve no hablar cuando estoy muy enojada y esperar un ratito y charlarlo todo cuando se calmen las aguas. Por un lado está bien y por otro lado está mal. Yo te lo dice una persona que cuando se enoja se calla y no me hablé. Así. ¿Viste? Pero vos te das cuenta enseguida que estoy enojado. Y por ahí yo me doy cuenta que eso afecta a veces a las otras personas, lastima también a otras. Entonces por ahí hay que tener un poco de cuidado. Yo estoy trabajando con ese tema, pero también hay que tener cuidado. A veces cuando nos enojamos es muy importante también entender el contexto, Claro, claro. meditar un poquito si querés, pero no un poquito mucho, sino meditar y decir, bueno, vamos. Y ya está. Es muy importante lo que están diciendo, porque, como vos dijiste, entender el contexto donde estás. Si vos estás en un contexto y elegís quedarte callado, quizás lo hace pasar mal un momento a la persona con la que está o al Claro. grupo en el que está. Entonces ahí es donde actúa lo de ser sobrio y lo de soportar, ¿ok? Entonces es un momento que vos vas a tener que soportar la aflicción, ser sobrio, para poder estar en una mejor situación y en el contexto para que ayude todo a bien, digamos. Porque si uno elige quizás alejarse o quedarse en esa de estar... Yo lo hacía, quizás a veces me quedaba callado un fin de semana entero y pobre la persona que dependía de que yo le hable, no le hablaba. Claro, claro. ¿Entendés?